Buenos días jóvenes. Nuevamente vamos a dar inicio a la sesión de hoy día. Nos toca la tercera semana. Vamos a hablar sobre la tabla periódica, ya ustedes lo conocen, digamos, pero acuérdense que la tabla periódica es un instrumento muy importante para los químicos y donde están resumidos, digamos, están ordenados. Cuestión previa. ¿Me escuchan y me ven bien? Sí, maestro. Muy bien. Y a eso es lo que quería saber, si estaban despiertos, porque de repente todavía siguen gozando de la dormidera. Muy bien. Les hablaba sobre la tabla periódica, un instrumento donde se encuentran todos los representados mediante símbolos químicos, todos los elementos químicos descubiertos. Actualmente estamos trabajando con una tabla con 118 elementos oficialmente reconocidos. Entonces vamos a hablar sobre eso, vamos a ver, digamos, lo dividimos la clase en tres sectores o tres partes. La primera parte es hablar sobre los intentos que hicieron, los aportes que hicieron todos los científicos para llegar a obtener la tabla como es actualmente, como nosotros la conocemos y como la entendemos. Pero eso no ha sido siempre así, ha habido una evolución. Esa será la primera parte, que también es motivo de algunas preguntas del examen de admisión, ¿no? Las triadas, el tornillo telúrico, las octavas, Mendeleev, etc. Ya veremos eso en el desarrollo de la clase propiamente dicha. A continuación vamos a ver una descripción de lo que es la tabla periódica, filas horizontales, columnas verticales, cuáles son sus nombres, qué características se representan y qué información nos trae cada uno de estos datos. Acuérdense que todo de la tabla periódica nos trae un beneficio grande porque nos informa de un montón de propiedades, de características de esto que origina que sea de gran ayuda a la tabla periódica. Por otro lado, al final, muy escuetamente, muy cortamente, vamos a hablar sobre algunas propiedades de la materia. Estas propiedades de la materia, digamos, se toman en cuenta 6 propiedades que son afinidad electrónica, potencial de ionización, electronegatividad, carácter metálico, radioiónico y el número atómico también, que ya veremos que toma parte bastante importante dentro del desarrollo de tabla periódica. No se olviden, el número atómico Z, que hemos visto en la clase anterior, que representa el número de protones, pero cuando un átomo es neutro serán los electrones, que es lo que se utiliza para configuración electrónica. Bajo este criterio y debido a que nosotros tenemos muy poco tiempo, voy a tratar de compartir con ustedes mi PowerPoint para poder explicarles todo lo referente ya con gráficos y con todo lo que necesitamos, ¿correcto? A ver, jóvenes, por favor, comuníquenme si ahí están ustedes observando las diapositivas para la clase de... Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, muy bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Que me escuchan bien y estén atentos, por favor, porque ya acuérdense que yo cuando empiezo al desarrollo de los temas, a veces ya soy, digamos, muy rápido y siempre prefiero de que ustedes estén muy despiertos para que me entiendan, ¿no? La clase de hoy día, que es tabla periódica, bueno, ya tenemos la primera diapositiva en su pantalla, se refiere, digamos, a describir la tabla periódica, cómo se ha llegado a esta tabla periódica, ya les he dicho anteriormente, y vamos a ver, miren, nosotros vamos a usar una tablita, esta tablita vamos a usar, esta tabla periódica. Acuérdense que ustedes se van a encontrar, y eso es lo que a veces trae algunas confusiones, una gran cantidad de tablas, tanto cuando van a comprar, ustedes van a comprar o adquirir una tabla o entran a internet,
se encuentran con una gran variedad de tablas periódicas, en unos de un color, en otros de otro color, en una trae una información, en otra trae otra, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosas, bueno, al final todos los datos que pueda traer la tabla periódica son de gran ayuda. Nos permiten a nosotros, lo primero es saber si, digamos, si es un elemento químico, porque tiene que estar en la tabla periódica. Actualmente, ustedes en su pantalla están observando, digamos, una tabla periódica que lo he puesto acá al propósito, porque esta tabla periódica exactamente tiene 118 elementos. Se están utilizando normalmente, digamos, en esta tabla, pues estamos utilizando los 7 periodos que nosotros tenemos, digamos, de la tabla periódica. 118 elementos oficialmente reconocidos por la IUPAC, ¿correcto? Entonces, estos 118 elementos, por el momento estamos trabajando con esto, la tabla periódica, y empieza por el hidrógeno y termina por el OG. Ese es el último elemento reconocido por la IUPAC. Acuérdense, la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la que se encarga de aceptar o de rechazar cualquier cosa que es referente a lo que es química. Si tiene que retirar algo, lo retirará, pero de acuerdo a toda la ponencia de todos los representantes de todo el mundo. Y si tiene que aumentar algo o corregir, ellos lo toman. Y nosotros tenemos que aceptar esta sugerencia porque es un estudio muy grande que han hecho ellos. Imagínense, este elemento, el ogacenón, el OG y el tesino, han sido descubiertos más o menos en el año 2005 y ha tenido que llegar al 2019 para recién oficializarlos, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar con esto. ¿Y por qué vamos a trabajar con esto? Porque exactamente con el ogacenón se completa el 7º periodo de la tabla, la 7ª fila horizontal de la tabla periódica, y entonces casi estamos completos. Pero eso sí, hay que hacer una salvedad. La salvedad es de que ya en muchas tablas que ustedes tienen va a aparecer el periodo número 8. Eso es relativamente, digamos, provisional hasta ahora, sino que cuando algunas editoras o algunos estudiosos quieren hacer una tabla periódica, bueno, ellos imponen, ¿no? Lo mismo de los colores, imponen, digamos, su criterio en cuanto a informar lo que ellos creen conveniente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto de la tabla periódica? Ustedes ven que tiene colores, diferentes tipos de colores, pero también en toda tabla periódica, ustedes en la parte inferior se encuentran de que está detallado a qué se refiere, qué me indica cada color, ¿correcto? Entonces, ustedes van a tener la oportunidad que cada vez que lean su tabla periódica van a obtener siempre la información. Si no es arriba, en la parte central que está la leyenda, estará abajo, como en este caso. Y hay otras tablas que a veces, como no quieren utilizar la parte de adelante, lo utilizan en la parte de atrás. Toda la información que ustedes ven que el color... Profesor. Dígame. Disculpe, un compañero dice que quiere que le aceptes. No entra, porque yo estoy aceptando a todos tus compañeros, no lo tengo en la pizarra. ¿Ah? Ya, profesor, gracias. Disculpe. Sí. No hay problema, yo estoy acá esperándola a todos. Dile que pida la aceptación y yo le hago, no hay problema, ¿ya? Sí. Que está conectándose para que le acepte, pero es raro. Para que se conecte bien, yo le acepto, no hay ningún inconveniente, ¿ya? Yo tengo hasta las 8:05 nada más, ya a partir de las 9, de las 8:05 ya esto es un poquito, parece que debe ser él el que aparece, si no me equivoco es Víctor Gómez. Ya, el que ha querido, porque él me está pidiendo. Yo estoy aceptando a todos, no tengo ningún inconveniente en aceptar a los alumnos. Muy bien, continuemos porque acuérdense que nuestro enemigo más grande es el tiempo y tenemos más o menos hasta las 9:25 porque siempre se les da 5 minutos para que ingresen a su siguiente clase. Entonces les hablaba todo esto de la tabla periódica y vamos a definir qué cosa es la tabla periódica muy rápidamente. Dice que es un instrumento de gran importancia, pero es el ordenamiento de todos los elementos descubiertos en función de su número atómico creciente. ¿Correcto? Acuérdense de eso. Eso viene a ser la ley periódica moderna, porque hasta Mendeleev
hasta Werner todavía se utilizaba la otra ley, la ley periódica antigua, que decía que el ordenamiento de los elementos era de acuerdo a su número de masa. Actualmente ya no, ahora todo lo que es tabla periódica es número atómico. Se ha llegado, ahora les voy a explicar muy rápidamente por qué se obtuvo que sea el número atómico, porque inicialmente eran masas atómicas, para corregir algunos errores que había. ¿Correcto? Por supuesto, esta tabla periódica también tiene algunas cositas, digamos, que a veces le llamamos anomalías, pero yo creo que es, digamos, siempre en todas las cosas nada es perfecto y siempre tiene que haber algunas deficiencias. Y una de las deficiencias es, ustedes ubíquense, miren su tabla periódica, el hidrógeno. Ese hidrógeno está mal colocado ahí. Ese hidrógeno, si ustedes observan el color, debe ir en alguno de estos grupos del carbono, oxígeno, especialmente debe ir del flúor, del cloro, del bromo. En esta parte derecha debe estar. Entonces, esto se ha colocado porque tiene un electrón en su último nivel, a semejanza de todos los alcalinos que ustedes tienen por debajo de ellos, el litio, el sodio, el potasio, rubidio, cesio, francio. Pero esto está mal ubicado, el hidrógeno no es alcalino, los alcalinos son a partir del litio hasta el francio. Esa es una de las, digamos, de lo que se pueden considerar deficiencias de la tabla periódica. Otra deficiencia muy notoria está en que, acuérdense que acá en esta parte, en la parte inferior, encuentran dos grupos, los lantánidos y los actínidos, que ya les explicaré qué cosa es también cuando lleguemos a los periodos. Entonces, ellos deben estar ubicados en este casillero donde ustedes ven lantano, lutecio, LA-LU, todos esta primera fila horizontal. Acá deben ir 15 elementos químicos. Y por último, los que están por debajo de ellos deben estar en el casillero del actinio y el laurencio. ¿Ya? Entonces, ya tienen ustedes, esto es la tabla periódica. A continuación, después les describiré un poco más de la tabla periódica, pero ahora vamos a ver que lo que les decía en un inicio cuando he hecho mi presentación. Les decía que la tabla periódica no es, digamos, no todo el tiempo ha sido igual como esto. Ha habido una evolución, como en todas las cosas. Han ido una serie de científicos, han ido aportando, han ido tratando, haciendo pruebas, hasta llegar a lo que es la tabla periódica actual, que ahora sí nos ayuda mucho y es una tabla donde encontramos algunos datos bien específicos, bien, digamos, sin posibilidades a error. Entonces, inmediatamente pasamos a esto. Vamos a ver, vamos a empezar nosotros con los intentos de clasificación. Los intentos de clasificación son intentos que hicieron, pero quiero que tengan presente ustedes de que estos intentos de clasificación se hicieron a inicios de la evolución, a inicios del siglo XVIII, y en ese siglo XVIII no habían sido descubiertos muchos elementos, y además de eso no han sido tampoco, no había los adelantos, no había los instrumentos que tenemos ahora en la actualidad para, digamos, determinar esta situación. Digamos, este número, conocer bien a los elementos químicos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir algunos intentos, algunos aportes que han ido corrigiéndose hasta llegar a la tabla periódica. Ustedes tienen en su pantalla, por ejemplo, Berzelius. Berzelius fue uno de los primeros científicos cuando recién se dio inicio al auge de la química. Entonces, obtenemos de que Berzelius hizo su clasificación en electropositivos y electronegativos. Los electropositivos se refirieron a los metales y los electronegativos se referían a los no metales. Esta clasificación, debido a que había pocos elementos conocidos y seguían apareciendo uno y casi tenía problemas para clasificarlo en esto, tuvo que dejarse de lado. Y apareció, lo que ven ustedes ahí también en su pantalla, Dobereiner. Dobereiner y amplió un poquito más el intento de clasificar. Ahí dicen triadas. ¿Por qué? Porque Dobereiner clasificó a los elementos en grupo de 3, y ahí les he puesto 3 triadas famosas: el litio, sodio, potasio, el calcio, estroncio, bario, azufre, selenio, teluro. ¿Qué es lo que sucede? Que para poder cumplir la necesidad de que sea una triada no se podía escoger al azar, sino que tenía que cumplir una ley matemática, y decía que la masa atómica del término central
debería ser la media aritmética de las masas atómicas de los extremos. En la primera, digamos, triada que hemos puesto ahí, el litio, sodio y potasio, el litio tiene masa atómica 7 y el potasio tiene masa atómica 39. Si nosotros sumamos esas dos, me da 46, y si lo divido entre 2 me da 23. Y oh, sorpresa, que justo es, digamos, la masa atómica del sodio. Entonces, eso es lo que tienen que cumplir todos los elementos que formaban una triada, que tienen que estar ordenados de acuerdo a esa, digamos, esa ley matemática, por supuesto, en función de las masas atómicas. Una vez que pasó esto con Dobereiner, fue de que aparecieron nuevos elementos que no cumplían con esta ley matemática y no se pudo continuar, digamos, clasificando los elementos de esa forma. Entonces, ¿qué sucede? De que apareció otro científico que fue Champ-Courtois. Champ-Courtois, bueno, un científico francés, le habían puesto de apodo loco, porque dice que quería hacer algunos de sus trabajos siempre eran un poquito medios turbios, ¿no? Y una de esas locuras que quiso hacer él fue clasificar a los elementos químicos, digamos, en función de una gráfica de una función matemática, una helicoidal. Una helicoidal es como el hilo de un tornillo cilíndrico, de un tornillo. Entonces, esta helicoidal comenzó utilizando las masas atómicas también para clasificar. Al principio le dio muy buenos resultados, pero conforme fueron aumentando las masas, se fueron descubriendo algunos elementos, salían fuera de esta tabla. No prosperó, hasta ahí llegó y tuvo que desecharse esto y se tuvo que reemplazar por otro intento. Cuestión previa, ustedes tienen ahí un nombrecito en un recuadro que dice tornillo telúrico. Con ese nombre en la química se conoce digamos, al trabajo que hizo Champ-Courtois. Una vez que se desechó esto, apareció otro científico, que fue Newlands. Newlands ya se puede considerar el pionero, el primero que intentó clasificar la tabla periódica como lo que tenemos ahora. Si ustedes observan, al lado de Newlands, hay una tabla periódica que consta de siete columnas verticales, que para ellos fueron periodos, le llamó periodos, 7 periodos, y comenzó a ordenar en orden creciente a su masa atómica los elementos. Ojo, y se dio cuenta de que cada octavo elemento tenían propiedades muy similares, tanto físicas como químicas. Entonces, como se repetían las propiedades cada 8 elementos, le puso el nombre de octavas. Por eso es que se conoce como octavas, pero hay algunos que le llaman séptimas también. Pero más común, si ustedes ven, no les van a poner séptimas, les van a poner octavas. ¿Qué pasó con Newlands? Newlands, debido, digamos, al tiempo, en la época, se aceleró un poco y entonces comenzaron a descubrirse nuevos elementos que no tenían ubicación en su tabla periódica. Si ustedes observan, ya en la tabla periódica estaban colocando 2 elementos en lugar de 1. Entonces, ¿qué pasaba? Ya comenzaba la obstrucción y se descubrieron los gases nobles que no tenían ubicación acá y faltaba espacio para los nuevos elementos que se iban descubriendo. ¿Correcto? Estas deficiencias, pues, observadas, digamos, por otro científico que fue Mendeleev, la supo aprovechar y hizo su trabajo de clasificar los elementos en lo que nosotros conocemos como la tabla periódica en su forma corta de Mendeleev. Este ya corrigió, creó un grupo más, ahora sí ya le llamó grupos verticales, columnas verticales, le llamó grupo, 8 grupos, y incluyó los gases nobles, y tuvo algo muy, muy bueno esto, que hasta ahora es fantástico, digamos, dentro de la tabla periódica, es de que dejó el espacio vacío para los nuevos elementos que iban a descubrirse. A estos les llamó los ECA, el ECA-boro, el ECA-silicio, el ECA-germanio, que posteriormente tomaron el nombre adecuado que ya le dio la IUPAC, y entonces ya no había vacíos en esta tabla periódica.
Eso es y la dejó abierta para poder seguir descubriendo, y eso es lo que tenemos actualmente en nuestra tabla periódica. Mejor dicho, que todo el trabajo y todo el trabajo de organizar estos elementos químicos lo hizo Mendeleev. También lo hizo en función de sus masas atómicas crecientes, y a él se le reconoce como el padre de la tabla periódica por el trabajo que hizo, porque él en realidad hizo todo el trabajo de clasificar estos elementos. Por otro lado, al mismo tiempo, en la misma época, pero en distintos lugares, acuérdense, Mendeleev era ruso y Meyer es alemán, un alemán, hizo otro trabajo, el único, digamos, de los científicos que se salió de las masas atómicas y dijo, no, yo voy a hacer otra clasificación, y tomó como base los volúmenes atómicos crecientes. Entonces, ¿qué sucede? De que él, pero como hicieron a la vez, primero, bueno, se adelantó Mendeleev, le aceptaron a Mendeleev y ya no quisieron cambiarlo, ya no le dieron la importancia a Meyer. Por eso es que muy poco se escucha de Meyer, pero sí hizo un buen trabajo también, muy parecido al de Mendeleev. Una vez que Mendeleev ya logró su tabla periódica y se acordó al principio, si ustedes observan un modelo de una tabla periódica de Mendeleev, se encuentran ustedes de que hay algunas cosas que no entendemos, porque en casilleros hay dos elementos, hay una mezcla de metales, no metales, y era un poco difícil. Claro, que si no se hubiese cambiado, estaríamos acostumbrados nosotros a utilizar esta tabla. Por eso es que ahora nos llama la atención. Y nos llama la atención porque de esto observó estas deficiencias que tuvo Mendeleev, otro científico que fue Mosel Werner. Y dijo, pero ¿por qué? Pues está mezclado todo, mejor abramos la tabla periódica, aumentemos las columnas verticales y entonces vamos a lograr una mayor claridad. Con lo cual lo hizo, dio su diseño de la forma, digamos, de la forma larga de la tabla periódica, y que es la que utilizamos actualmente. Entonces el diseño de la tabla periódica le debemos a Werner. ¿En qué consiste? Actualmente 7 columnas, 7 filas horizontales y 18 columnas verticales, los cuales fueron, digamos, divididos en dos grandes grupos de familias, la familia A y la familia B, que ya describiremos un poquito más adelante cuando hablemos de los grupos o columnas verticales. Este diseño tenía una pequeña dificultad, o tenía, digamos, como estaba en función de las masas atómicas, se encontró de que algunos no cumplían el orden creciente. Entonces ya se estaban tomando como excepciones. Pero para eso no faltó otro científico que se dio cuenta de eso y dijo, ¿saben qué? ¿Por qué no lo cambiamos mejor? En lugar de ser masas atómicas, pongamos el número atómico. Y se dio cuenta él de que poniendo el ordenamiento digamos, de los elementos en función de su número atómico, no se cambiaba la tabla de Mendeleev, ¿no? Sino que lo único que hacía era de que se hacía cumplir que el orden creciente del número atómico, y ahora sí tenemos el orden creciente desde el 1 hasta el 118, que eso es lo que utilizamos normalmente, ¿no es cierto? Entonces llegamos a Moseley y en realidad Moseley solo lo único que le debemos es eso, digamos, el cambio de la ley periódica a la ley periódica moderna, que dice que el ordenamiento de los elementos se hace en función de sus números atómicos crecientes. A ver, jóvenes, eso ha sido muy rápido una cronología de todos los intentos de clasificación. Y ahora sí, nosotros nos vamos a ir a describir nuevamente la tabla periódica y su forma. Ya esa es la primera parte que les había comentado, que eran los intentos de clasificación. Ahora sí vamos a describir muy rápidamente también, porque acuérdense que necesitamos el tiempo para resolver los ejercicios. A veces nos falta un poquito de tiempo. Bueno, en lugar de estar perdiendo el tiempo, yo no puedo descansar, tengo que seguir adelante. Miren, ya tienen en su pantalla ustedes una tabla periódica. Les decía que esta tabla es la que más se presta para explicarles a ustedes algunas cosas. Completamente, miren, está formada esta tabla por filas horizontales. No se olviden que las filas horizontales son aquellas que coinciden con el horizonte, horizontales, echado. Y las columnas verticales, 18 columnas verticales. Cada uno tiene su nombre y tiene sus características especiales. Pero antes de eso, quiero explicarles que si ustedes ven que todos los elementos están con alguna letra, en unos casos una sola letra y en otros casos dos letras. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando una de las normas que dice que para nombrar los elementos químicos,
se tiene que nombrar con la primera letra o las dos primeras letras de su nombre. Entonces, como si ustedes observan en el primer periodo, que se llama la primera fila horizontal, tenemos el hidrógeno y el helio, los dos empiezan, perdón, los dos empiezan con H. Entonces, para diferenciarlo, como primero se encontró el hidrógeno, al hidrógeno se le ponía helio, H, y al helio se le ponía He. Entonces, con eso se ha diferenciado. Por eso es que ustedes observan que algunos elementos se escriben con una letra que es mayúscula y otros elementos se escriben con dos letras, la primera mayúscula y la segunda minúscula, pero es por eso. Si ustedes van, por ejemplo, al berilio, ustedes ven que el boro fue el primer elemento que se descubrió, se le pone B, y de ahí comenzaron a descubrirse el berilio, le pusieron B, al bario, BA, al bismuto, BI, y entonces todos los elementos que tendrían B le adicionaban la segunda letra, pero con minúscula. Eso ha sido, por eso es que ustedes observan de que hay elementos que se escriben con una letra y otros con dos. Pero siempre son las dos, la primera o las dos primeras letras. Profesor. Dime. Y en caso del estaño, SN, o del estroncio. No, hay muchos elementos que están escritos en otro idioma. Es como el azufre. El azufre es S, y nosotros en el español es azufre, pero en inglés es sulfide, empieza con S. ¿Me entiendes? Por eso es que se toma del inglés, y así, el oro, por ejemplo, el oro debe decir oro, O-R. ¿Y por qué es AU? Porque en latín se escribe auru. ¿Me entiendes? Entonces se le ha dado esas cosas. Por eso es que a veces algunos no coinciden, es porque los nombres están en otro idioma. ¿Correcto? Ya se pasan de igual forma, se estandarizan, ya no lo podemos cambiar. ¿Estás contenta con mi respuesta? ¿Cumple lo que...? Ya, muy bien. Entonces, gracias. ¿Qué ha sucedido? Y eso es lo que sucede con la tabla periódica, y esos son los elementos. Ahora, lo que les quiero decir es de que ustedes, para el desarrollo de este curso, porque yo sé que hay muchos que dirán, bueno, yo voy a estudiar letras, yo voy a estudiar ingeniería y no necesito tanto, bueno, no voy a estudiar ingeniería química para saberme toda la tabla periódica. Correcto, a veces yo les doy la razón también. Bueno, en nuestro tiempo éramos más exigentes, o los profesores eran más exigentes, nos acoginaban y nos decían, apréndalo todo. Ahora lo que sí yo les sugiero para los que van a estudiar, por ejemplo, ciencias médicas o ingeniería, tienen que conocer los más conocidos. Es una lista de 30 más o menos elementos químicos que deben de conocer su nombre, su símbolo químico y algunas propiedades, en muchos de los casos su número atómico, su masa atómica, porque eso es lo que se va a necesitar, pero siempre van ustedes a contar con su tabla periódica para apoyarse. Lógico. En el examen de admisión, a veces les apoyan a ustedes dándole las masas atómicas, pero cuando el elemento es muy conocido, ya no te dan. Si te dicen el oxígeno y tú quieres saber cuál es su masa atómica, ya no te lo dan, porque tú ya debes de saber que es 16, y como el hidrógeno, por ejemplo, como es el primero, será 1. Y así, entonces, eso es lo que ocurre en un examen de admisión, que ustedes tienen que entender todas esas cosas. Muy bien, eso seguiremos conversándolo en el lapso del desarrollo del curso en las siguientes clases. Por el momento no puedo detenerme mucho en explicar esto. Vamos a explicar rápidamente, porque esto sí, el tiempo nos gana. Es lo que les había dicho primero, que la tabla periódica está formada por filas horizontales y columnas verticales. Vamos a empezar por las filas horizontales, que se llaman periodos. Ahora en su pantalla aparece una tablita periódica. Sí, profesor. ¿Alguna observación? Ya, entonces continúo. Los periodos son estos numeritos que representan el 1, 2, 3, 4, 5, 7. Y ojo, le he puesto el 8 como una observación, ¿ya? Acá hay un pequeño inconveniente, un pequeño problemita todavía de interpretación. Hay que aclarar eso. Normalmente la tabla está formada por 7. Dentro de los 118 que terminen el Ogasenón, solamente se utiliza 7 periodos. Actualmente también se ha buscado, digamos, actualmente ya la ciencia ha avanzado un poco más y se ha descubierto un número, todavía no sé exactamente, porque miren, hay tablas que tienen 121, hay tablas que tienen 123 y hay otras tablas un poquito más actuales que ya tienen hasta el descubrimiento de 125 elementos. Entonces,
Pero como no están oficialmente reconocidos, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que basarnos en esto, de que la tabla periódica en la actualidad, ahorita consta de 7 filas horizontales o 7 periodos. El primer periodo consta de 2 elementos, el hidrógeno, el helio. El segundo periodo consta de 8 elementos, empieza por el litio, termina en el neón. Y lo mismo el tercero, que también tiene 8. Empieza por el sodio y el argón. El periodo número 4, que empieza por el potasio y termina en el criptón, ya tendrá 18 elementos. El número 5 tendrá también 18 elementos y empieza por el rubidio y termina en el xenón. Ojo con el periodo número 6 y el periodo número 7. Si ustedes observan en la tabla que les he puesto en su pantalla, otra vez se repite otra fila abajo que dice 6 y otra fila debajo de la 6 que dice 7. ¿Qué significa esto? Significa que todos esos elementos que están en el 6 deben estar ubicados en el periodo 6, después del vario. Pero como no se puede colocar uno sobre de otro, se ha optado por sacarlo de la tabla periódica. A esto se puede considerar como una deficiencia de la tabla periódica porque no se pudo ubicar. Son demasiados elementos para colocarlos dentro de la tabla. Y lo mismo ocurre, por si acaso, como este es el casillero del lantano, se acostumbra a llamarle lantánidos, pero pertenecen todos esos al grupo, al periodo 6. En cambio, los otros que están con moraditos, nombre que empieza en el actinio y termina en el laurencio, entonces ustedes hay 15 elementos también que conforman el periodo número 7. Después del radio deberían estar colocados, como les digo, unos sobre de otros. Como no se puede colocar uno sobre de otros, se ha optado por sacarlo fuera de la tabla periódica. Esa es la explicación. Eso quiere decir que el periodo 6 y el periodo 7 se llaman un periodo extra largo porque está formado por 32 elementos cada uno de ellos. Ahora, con respecto al periodo 8, miren, más adelante vamos a hablar sobre eso a la hora que solucionemos los problemas porque justo hacen referencia a eso y vamos a tener algunas cosas que vamos a tener que aclarar. Específicamente lo que quiero decirles es de que la tabla periódica está formada por 7 periodos, actualmente. Correcto, oficialmente reconocidos. El octavo ya existe, pero que no está reconocido oficialmente. Muy bien, eso es lo referente a las filas horizontales. Ahora sí nos vamos a las columnas verticales. Les he puesto también un bosquejo de una tabla periódica con las clasificaciones. Los grupos son las columnas verticales. Ojo, mucho cuidado. En los periodos, lo que hemos visto en el caso anterior, digamos, la fila horizontal solamente me indica el número de niveles que tiene la configuración electrónica. Mejor dicho, que desde, si se trata del periodo 4, desde el potasio hasta el criptón, todos tienen 4 niveles de energía en su configuración electrónica. Eso indica el periodo. En cambio, cuando voy al grupo y otra cosa que es fundamental, no me indica que sean propiedades parecidas o iguales. Ojo, el potasio, el calcio son muy diferentes, el criptón es muy diferente. Pero cuando vamos a los grupos, entonces cada grupo ahí tiene sus coincidencias entre propiedades físicas y químicas. Los alcalinos se parecen mucho, son muy reactivos, tienen un electrón en su último nivel, reaccionan muy rápidamente, especialmente con los opuestos que están al lado derecho. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas presentes, como les digo en la descripción. No es todo lo que tiene la tabla periódica, como les he dicho, hay muchas cosas que todavía yo lo dejo, pero sí estoy hablando de lo más importante. Ustedes tienen ahí su tabla periódica y ojo, hay 2 clasificaciones para los grupos. Si ustedes observan en la parte superior hay unos números, desde el 1 hasta el 18, y a la derecha dice nomenclatura moderna. ¿Qué cosa es esto? Esto es una nomenclatura que le ha dado la IUPA recién, digamos, los últimos años, que dice de que la tabla periódica está formada por 8 columnas verticales, llamados grupos. Pero cuando acuérdense que Werner abre la tabla periódica, se formaron 2 familias, 2 grandes grupos de elementos, la familia A y la familia B, y que hay que conocerlo, hay que describir un poquito, porque de eso se trata. Van a ver ustedes en los ejercicios, siempre se refieren a eso, y a lo que les voy a explicar a continuación. El primer grupo, el 1, ojo, en la primera clasificación, que es igual al 1A, se llama alcalinos. El 2, que es el 2A, se llama alcalinos térreos. El 3, que corresponde al 3B, ojo, ya no el 3A, porque de acá del 2
tenemos que saltarnos al 13. El 13 corresponde al 3A. Y el 3A se llama boroides o terrios. Boroides o terrios. El 14, que corresponde al 4A, es carbonoides o chalcoides. El 15, que corresponde al 5A, nitrogenoides. El 16, que corresponde al 6A, calcógenos o anfígenos. Y el 17, halógenos. Y por último, el último grupo, uno de los también importantes. Claro, todos tienen su importancia, pero los gases nobles también tienen algunas características especiales, que los describiremos posteriormente, de repente en la siguiente clase, cuando hablemos de enlace químico. Ahora, acuérdense que uno es nomenclatura moderna y la otra es clásica, como se llama. Entonces hay que ver eso y hay que aprenderse la coincidencia. Les hablaba de la familia A, pero dentro del centro están con letra media roja todas las familias de la familia B, todos los grupos de la familia B. Empezamos por el 3, que es 3B, el escandio, el 4, 4B, titanio, el 5, 5B, vanadio, el 6, 6B, cromo, la familia del cromo, el 7, 7B, la familia del manganeso, el 8, el 9 y el 10 forman un solo grupo en la familia B. ¿Correcto? La familia del fierro, el cobalto y el níquel forman el grupo 8B. En el número 11 corresponde a la familia del cobre, 1B. Y el 12 corresponde a la familia del zinc, 2B. Eso es lo más saltante. Otra cosita que está en la parte inferior. Ya les había dicho que los elementos que se encuentran, esto, si no me equivoco, vamos a verlo acá otra vez. Todos los elementos acá les explicaba que están ubicados en el periodo 6. Por lo tanto, todos estos que se llaman lantánidos y los actínidos pertenecen a la familia del escandio, al grupo 3B o 3. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que agarrar. Eso es lo muy rápidamente, digamos, lo que puedo decir y eso que lo he hecho demasiado largo. Ahora, existen algunas zonas, algunos bloques en la tabla periódica perfectamente definidos, que lo cual nos va a dar una especie de clasificación y nombre, digamos, a esos grupos. Por ejemplo, los elementos se llaman elementos representativos a los del bloque S y a los del bloque P. ¿Qué significa eso de bloque S y bloque P? Que su configuración electrónica termina en S o en P. A ellos se les llama elementos representativos. Son muy similares, tienen mucho parecido, sus propiedades. Ahora, dentro de estos dos bloques que son los elementos representativos, hay otro de un color rosado. Encuentran ustedes la familia B. Entonces, se llama el bloque B y a ellos se le conoce con el nombre de elementos de transición. Eso es bastante, digamos, también motivo de preguntas, de que ustedes sepan cuál es el elemento representativo, cuál es el elemento de transición. Y ojo, todos los que están fuera de la tabla periódica se denominarán elementos de transición interna. ¿Por qué? Porque utilizan el subnivel F para completar sus electrones en su configuración electrónica. Eso es uno de los bloques. Ahora vamos a la siguiente. Hay otros bloques que, digamos, que clasifica de acuerdo a otras características a los elementos químicos. Miren, esto voy a hacer muy rápido, ya veremos después de qué se trata los metales, los no metales, los gases nobles y los metaloides. Entonces, estamos, digamos, podemos decir, resumiendo, de que la tabla periódica se divide en 4 zonas. Los metales que son más abundantes, casi el 70-75% son metales. Los no metales, que son pocos relativamente, pero que tienen mucha importancia porque tienen más electrones en su último nivel y entonces tiene mayor tipo de reacciones, tiene mayor número de oxidación, entonces va a reaccionar de diferentes formas, va a formar más compuestos. Los gases nobles se dice que no tienen poder de combinación, eso es lo que nosotros tenemos que asumir, aunque en la actualidad ya tiene poder de combinación, pero en condiciones extremas. Normalmente, si ustedes unen un gas noble con un metal, no reacciona. Lo ponen con un no metal, tampoco reacciona. Entonces, esos gases hay que tener presente eso, y ya en configuración electrónica les había dicho que tenían configuración electrónica estable, que por lo tanto no tenían necesidad de combinarse. Se decía que eran estables.
Y por último hay un grupo que es el grupo de la discordia dentro de la tabla periódica, los metaloides. En realidad los metaloides son metales, pero que tienen propiedades de no metales. Y entonces se le ha optado por ponerle eso para poder diferenciarlo como metaloides. Hay una discusión donde la UPAC se lava las manos y no dice esta es mi boca, donde no aclara cuáles realmente sean metaloides. Hay tablas periódicas, ustedes van a observar, tendrán 8 metaloides, otros tendrán 9, otros 10, otros 11. Eso ya depende del criterio de la persona que organiza esta tabla periódica. Por lo general son estudiosos que alguna editorial les dice, oye, ármame una tabla periódica, pero buena para poder comercializarlo. Esos son los 4 grupos y en eso se divide la tabla periódica. Y por último, vamos a ver, digamos, de acuerdo a su configuración. Mejor dicho, todos los elementos cumplen con su configuración. Y en esto sí no hay posibilidades de error. El grupo S son el grupo 1 y 2A, que toda su configuración termina en S. El grupo P, que toda la configuración de todo ese sector de allá, de los metaloides, los no metales y los gases nobles, terminan en su configuración en P. El grupo central, los elementos de transición, ya les he dicho, termina su configuración en el subnivel D. Y los de afuera, que también son conocidos como elementos de transición interna o tierras raras, que vienen a ser metales también, no se olviden, es elementos de transición interna. Esos 4 grupos son motivos, digamos, para uno de los ejercicios más digamos, abundantes que existen en tabla periódica. Siempre me van a preguntar, identificar el grupo y el periodo de acuerdo a su configuración electrónica. Me dan los datos necesarios para encontrar el Z. Una vez que encuentro el Z, voy a lograr ubicar, tenganlo presente estas 4 normas. O terminen en SX, o terminen en PX, o terminen en DX, o terminen en FX. Esas son 4 normas. La primera dice que es si la configuración electrónica termina en SX. Acuérdense que el S solamente puede albergar 2 electrones, puede ser 1 o 2. Entonces el grupo va a ser 1 o 2A. Y el periodo, por supuesto, tendrán que ver toda la configuración y encontrar el mayor número cuántico principal. Ojo, no siempre para todos los elementos el número cuántico principal se encuentra en la última ubicación. A veces está en la penúltima o en la antepenúltima. Eso depende del elemento. Así que tengan un poquito de cuidado cuando den respuesta a esto. Segundo, si la configuración electrónica termina en PX, ¿cuántos valores puede tomar X? Bueno, pues del 1 hasta el 6, porque el P se puede llenar con un máximo de 6 electrones. Entonces, cuando yo tenga eso, Cuando tenga ese caso ya veremos en los ejercicios cuando resolvamos. Muy bien, ¿cómo se encuentra cuando termina en PX? Pues a los electrones del P le aumento 2. Si termina en P5 le aumento 2, entonces pertenecerá al grupo 7A. Y el periodo, el mayor número cuántico principal. Como les digo, no siempre está en el principio. Pues ubíquense ustedes y vean en qué lugar está el mayor número cuántico principal. En el número 3, la tercera norma sí es un poquito más difícil y creo que uno de los primeros ejercicios que tenemos en el desarrollo no nos permite aplicar esto, pero tengan presente que cuando terminen de X, el X puede tomar el valor desde 1 hasta 10. Y entonces vamos a calcular el número de electrones. El número de electrones será aumentándole ese a X más 2, ¿no? Si es por decir de 7, 7 más 2, 9. Pues el 9 me voy a buscar la coincidencia del número 9. Acá, ¿a quién corresponde el 9? Al 8B. Si me da 10, también al 8B. Si me da 8, 8B. Pero si me da 11, es 1B. Y si me da 12, es 2B. Entonces, tengan mucho cuidado ustedes cuando utilizan esto. Pero como les digo, ahí vamos a conversar y vamos a aclarar todo este panorama a la hora que resolvamos un ejercicio. Y por último, cuando la configuración electrónica termina en FX. Si termina en FX, bueno, otra vez tengo que regresar a buscar una información que necesito y lo tengo acá. Listo. Me dice que los lantánidos y los actínidos se encuentran en la familia del escandio y el escandio pertenece al 3B. Entonces, si yo me voy a la norma, cada vez que el FX, ojo, ese X puede valer desde 1 hasta 14, porque el subnivel F puede tener como máximo 14 electrones.
Siempre que ustedes vean F7, F9, F3, F14, F12, pertenece al grupo 3. Y el periodo, el mayor número cuántico, que por lo general va a estar 1 o 2 casilleros antes. Eso es lo que tienen ustedes. Hasta acá es, digamos, algunas cosas más saltantes que tiene esta clase de tabla periódica. A continuación vamos a ver la tercera parte. La tercera parte lo voy a hacer muy rápida porque en realidad ya estamos casi sobre la hora y esto me preocupa a mí porque no puedo resolver más ejercicios. Pero no puedo dejar de explicarles esto porque esto les va a aclarar un montón. Ojalá que estén despiertos, estén atentos, como ustedes deben estar pendientes con su tabla periódica, con su internet. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. No, profesor, tranquilo. Ya, continúo entonces. Miren, ¿de qué se trata esta última partecita, propiedad periódica? Hay algunas propiedades que hay muchos que la conocen, hay algunos otros alumnos que todavía no lo han estudiado, no les han enseñado y no saben, pero tampoco tengo el tiempo necesario para explicarles todas las definiciones. Hay afinidad electrónica, potencial de ionización, electronegatividad. Son 3 propiedades que son un poco medias difíciles de explicar. Como les digo, me llevaría casi todo el tiempo en explicarle algunas de estas propiedades nada más. En algún momento veremos la posibilidad de contactarnos con ustedes si es que ustedes quieren alguna definición, algún ejercicio que no entiendan, tengan alguna duda, eso ya nos han autorizado a nosotros de que podemos, digamos, contactar con ustedes, buscaremos una forma, la próxima semana muy probable que ya les esté comunicando, voy a averiguar bien cómo va a ser esto, para poder, digamos, dar ese acceso a que algunos de ustedes necesitan saber. No son todos, porque a todos no les importa mucho la química como a otros. Muy bien. Esas 3 propiedades, ojo, varían dentro de la tabla periódica. Ojo, bien, ahí está bien claro, en filas horizontales y columnas verticales, en periodos y en grupos. Si es horizontal, periodo. Si es vertical, grupos. Entonces, en un grupo aumenta de izquierda a derecha. Eso indica la flechita, ¿correcto? Que aumenta. ¿Cuál será el elemento más electronegativo? Pues el flúor. ¿Por qué? Porque está más a la derecha y más arriba. Ojo, no tomamos en esos datos a los gases nobles. Eso siempre hay que tener en cuenta porque los gases nobles no tienen poder de combinación. Y entonces electronegatividad, ¿qué cosa es como definición? Es el poder de atracción que tienen los átomos hacia los electrones. Entonces, como no tienen combinación, no van a atraer ni van a repeler electrones los gases nobles. Entonces, eso es. Y también en un grupo aumenta de abajo hacia arriba. Mejor dicho, que si ustedes van a su tabla periódica, observan dos, el sodio y el potasio, ¿cuál tendrá mayor electronegatividad? El sodio, porque está más arriba. Correcto, ¿cuál tendrá menor electronegatividad? El potasio. Esa es la forma como lo vamos a utilizar. Creo que hay algunos ejercicios, ojalá que lleguemos a esos ejercicios. Radio iónico y carácter metálico. El radio iónico es la distancia que existe entre el centro del núcleo con el último electrón en la nube electrónica. Y eso varía, ojo, mucho cuidado, en un periodo horizontal, en una fila horizontal, de derecha a izquierda. Y en un grupo varía de arriba hacia abajo. Eso aumenta, mejor dicho. Lo contrario será disminución. ¿Correcto? Y por último, para terminar, el número atómico, que ya saben ustedes que el número atómico es Z, es el número de protones, es con el cual identificamos nosotros a los átomos, y especialmente la ley periódica dice que el ordenamiento de los elementos químicos se hace en función de su número atómico creciente. ¿Cómo varía? De izquierda a derecha en un periodo y en un grupo de arriba hacia abajo. Ya veremos cómo lo utilizamos. Grábense estas cositas porque las preguntas pueden venirle por ahí en el examen de admisión. Muy bien, jóvenes, hasta acá terminé yo la parte introductoria, pero casi me lleva a la mitad de la clase. Eso quiere decir de que vamos a tener que seguir corriendo en el desarrollo de los ejercicios. Voy a tomarme un minutito porque les voy a poner una pizarrita en su pantalla para poder, digamos, desarrollar los ejercicios.
A ver, jóvenes, díganme, ¿están viendo ustedes en su pantalla una pizarra o no? Sí, profesor. Sí, ya, ahí ven ustedes los ejercicios nuevamente, porque ahí los vamos a desarrollar. Muy rápidamente vamos a ver el desarrollo de estos ejercicios. Permítanme, voy a recargar mi computadora porque ya está abajo para evitarnos problemas. A ver, un momentito. Vayan leyendo los ejercicios, por favor, y ya vamos a conversar sobre la solución a esto y aclararemos algún panorama. Muy bien, ya estamos en condiciones de volver, digamos, a empezar. Vamos a ver ahora sí solución de ejercicios. Ejercicio número 1. A ver, díganme, ¿cuál será su alternativa de solución? Porque hay algunos que ya quiero que ustedes participen, también lean. Dice, 1. Indique cuál de las siguientes proposiciones se enfoca con mayor precisión la ley periódica moderna. ¿Cuál es la ley periódica moderna, jóvenes? Les acabo de decir casi como 10 veces, les hablaba de la ley periódica que lo ha dado Moseley. ¿Qué dice la ley periódica? La C. La C. Correcto. La La ley periódica está en función de sus números atómicos crecientes. Por lo tanto, ya ustedes, como ustedes son muy hábiles, entonces van a poder, digamos, desarrollar esto y van a tener que marcar la alternativa C. Como ven, todo lo que les he dicho, van a tener que usarlo para... Todo está plasmado en las preguntas. Pasamos al ejercicio número 2. Me dice otra vez, sobre la ley periódica, ojo, la ley periódica. Bueno, eso ahí tiene que grabarse, la ley periódica moderna. Señale la proposición incorrecta. Ojo, la dice, ¿se basa en el número atómico de los elementos? Cierto. Verdadero. Verdadero. ¿Tiene sustento en el trabajo de Moseley? Verdadero. Verdadero. Tuvo como antecedente los Verdadero. Verdadero también. Muy bien, ya veo que están despiertos. Y otra vez en esta aula me sacan la ventaja las señoritas, los jóvenes están durmiendo, seguro que estarán haciendo. La siguiente, ojo, acá ha salido, no sé por qué se me ha cambiado, pero debe ser C, D y E, ¿correcto? ¿Ya? Háganle ese cambio, no sé cómo estará, ustedes lo deben de tener bien. Entonces me dice la ley, explica coherentemente la variación de propiedades periódicas de los elementos. Esto también es verdadero. La E. La E, pesos atómicos, falso, correcto. Entonces ya ustedes ya saben que la E tienen que marcar. Muy bien, ya tenemos. Ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Dice determine qué propiedades de la tabla periódica son correctas. Me están hablando sobre esto. A ver, díganme ustedes esto. Dice, acá es donde yo les decía que hay un poquito ¿cómo les puedo decir? De discusión. Y les voy a poner otro ejercicio. ¿Dónde está? Acá. Acá podemos resolver los dos ejercicios. Ya voy a borrar lo que he hecho anteriormente. Y estamos en el ejercicio número 3. Miren, en el ejercicio número 3 dice determinen qué propiedades de la tabla periódica son correctas. En la actualidad, la tabla periódica ya tiene 8 periodos, pues el último elemento tiene como un número atómico de 120. ¿Será verdadero? ¿Será falso? Falso. A ver, miren acá en el ejercicio número 5, la alternativa 3. Dice la tabla periódica moderna presenta 7 periodos. ¿Cuál de estas es la falsa y cuál es la verdadera? La falsa es de la 4, la 1. La 5 es la verdadera. Yo les he dicho, actualmente oficialmente consta de 7 periodos. No como esto, porque yo también les he dicho que no son 120 los elementos que han sido descubiertos, sino son 121, 123, 125. Entonces, esto de acá lo podemos considerar como falso. Falso. Va a haber ciertas discusiones, pero no importa. La tabla periódica está dividida en elementos representativos y de transición, formando un total de 18 grupos o familias. ¿Esto será? Verdadero. Muy bien, así yo quiero que estén despiertos. Participen, por favor. Número 3. Los elementos de transición interna se caracterizan por tener electrones en sus subniveles F en su configuración electrónica. Verdadero. Verdadero. Muy bien. Entonces, ¿qué alternativa será? 1, 2, 3.
ya tenemos esto. Vamos al ejercicio número 4. Acuérdense que estamos en una carrera contra el tiempo. Indique verdad o falsedad de cada una de las siguientes proposiciones sobre la tabla periódica moderna. Dice, en cada grupo se encuentran elementos que tienen propiedades físicas y químicas similares. Eso lo he aclarado. Sí les especifiqué eso. El número atómico aumenta de derecha a izquierda. Verdadero. Falso. Falso, hija. Observa tu diapositiva. La electronegatividad. De izquierda a derecha. Ya, el que aumenta de derecha a izquierda será otra propiedad, pero el número atómico aumenta de izquierda a derecha. Todo lo contrario. El número 3, en un periodo, mejor dicho, en una fila horizontal, se ubican los elementos que presentan la misma cantidad de niveles en su distribución electrónica. ¿Qué será? Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, verdadero o falso, verdadero, la alternativa C. Sí. Muy bien, voy a borrar esto y me pasaré al siguiente ejercicio, el ejercicio número 5. Vamos a ver. En el 5 parece que se resuelve con configuración electrónica, no hay nada más que hacer. Vamos a tener que utilizar esto. Mire, indique qué proposiciones son correctas. La tabla periódica moderna, los elementos químicos están ordenados en 18 grupos. Correcto. Verdadero. A ver, el elemento de la configuración de valencia 5S2, ojo, le voy a colocar acá, y 4D10. Muy bien, ya tenemos esto. Pertenece al grupo 5, al periodo 5 y al grupo 2B. ¿Qué me dicen las normas? Me dice que cuando termina en 2, le aumente más 2 al X, que viene a ser 10. ¿Cuánto me da esto? Me da 12. Y me voy a mi tabla periódica y veo la coincidencia. El grupo número 12, ¿a quién le corresponde? Bajen ustedes una flechita ahí a continuación y corresponde al 2B. 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 Por lo tanto, esto que me dice que pertenece al grupo 2B es correcto. Y ahora me piden encontrar el periodo. ¿Qué me dice que es el periodo? El mayor número cuántico principal. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 4. ¿Cuál es el mayor? 5. Por lo tanto, el periodo será igual a 5. Y si nosotros observamos que nos asevera la alternativa, nos dice que el periodo 5, grupo 4. Por lo tanto, grupo 2B. Por lo tanto, esto es verdad. Verdadero. Ahora, lo que les decía, la tabla periódica moderna presenta 7 periodos, ¿verdad? Verdadero. Por lo tanto, la alternativa es. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, tengo una duda. Esto quiere decir que tenemos que seguir, no podemos detenernos. Vamos al ejercicio número 6, voy a borrar esto y tenemos. A ver, rápidamente ustedes, no me demoran porque si no vamos a llegar a 9, 10 ejercicios nada más. Me dice, no es un grupo notable de elementos. ¿Qué significa? Que ustedes con su tabla periódica y memorizante tienen que ver. Por ejemplo, el primero, ¿de quién se refiere el litio, sodio, potasio, ruidio, cesio, francio? Eso es verdadero. ¿Correcto? Son los alcalinos. Pero acá me indica que el grupo no tiene todos sus elementos, pertenecen a ese grupo. Nos vamos a la B. Helio, neón, argón, criptón, xenón, son los gases nobles. También es verdadero. En la C, mercurio, hidrógeno, cobre, fierro, cobalto, uranio, ¿todos pertenecerán a la familia del cobre? No. Falso. No. Este elemento de acá que lo estoy encerrando en un círculo, el hidrógeno, hemos visto que está en el grupo 1, que no tiene ubicación, por lo tanto esta es la alternativa incorrecta. Los otros deben ser, los otros son halógenos, correcto, y los otros son alcalinos térreos, grupo número 2. Entonces ya está solucionado su problema con esto. Muy bien, vamos a ver la siguiente pregunta, el número 7. Identifique cuál relación, elemento grupo notable, es incorrecto. El sodio es un alcalino, verdadero. Ya ustedes con su tablita periódica lo verifican. El cloro es un halógeno, verdadero. El calcio es un alcalino térreo, verdadero. Y el azufre es un halógeno, esto es falso. ¿Por qué? Porque el azufre es un anfígeno, un calcógeno. ¿Correcto?
Por supuesto, el radón es un gas noble. Entonces, la alternativa es la D. Vamos al ejercicio número 8. Me dice, se tiene dos elementos con sus respectivas configuraciones electrónicas. NE, esto es una configuración, ojo, simplificada. El neón significa 10 electrones. Lo voy a poner acá a la derecha. Lo he dejado ya listo para poder hacerlo. Acá. Esto es el neón, 10 electrones. Y 3S1. Ojo, esto pertenece por tener un en S y tener un electrón al grupo 1A. Es un alcalino y también es un elemento representativo. No se olviden, porque los que terminan en S y P corresponden a elementos representativos. Muy bien, ya tenemos esto y vamos a la segunda configuración. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. Por supuesto, como termina en S2, esto va a pertenecer al grupo 2A y también es un elemento representativo y se llama alcalino térreo. Entonces, con estos datos que hemos sacado que me dan de estos elementos, voy a contestar las preguntas. A ver, la primera, ambos elementos son representativos, verdadero. Ambos elementos pertenecen al mismo grupo, falso. Uno pertenece al 1A y el otro al 2A. Ya tenemos que estos son dos falsos. Este es falso. El segundo elemento es un gas noble, falso completamente. He dicho que es un alcalino térreo. Por el verdadero, falso, falso, marcan ustedes la C. Profesor, con el mismo grupo no se quiere referir a A y B. ¿Perdón? Cuando te dice grupo, uno se refiere a A y B, ¿no? No. No, hija. Estamos hablando nosotros de otra cosa. Acuérdate que la familia A son aquellos que terminan en S y en P en su configuración electrónica. Y los B son aquellos que terminan en D. Ya, son unos elementos representativos y los otros son elementos de transición. Ya, vamos a resolver el ejercicio número 9, ¿ya? Dice, indique verdadero o falso. Los elementos representativos son aquellos en los cuales se encuentra buena correspondencia entre la variación de sus propiedades. Eso es verdadero. Los elementos son representativos. Acabo de decirte, ¿cuándo son representativos? Cuando terminen en S o en P. Entonces voy a tomar, el nitrógeno tiene 7. 2, 4 y 3, 7. ¿En qué termina? En P. Por lo tanto, sí es representativo. Ahora, voy a borrar este 3 y lo voy a poner ahora 19 al potasio, porque el siguiente es 19. Esto se va a convertir en 6, esto se convierte en 2, otra vez en 6, contamos, 2, 4, 10, 12, 18 y me queda 19. ¿En qué termina? En S. Eso quiere decir que es representativo también. Muy bien. Vamos a borrar esto y me dice el 20. Bueno, el 20 lo único que tengo que hacer es aumentarle 2 nada más, cambiarle. Acá tengo 2, 4, 10, 12, 18, 20. ¿En qué termina? En S. Sí, es representativo. Y ahora, ¿qué me falta? El bromo, 35. Vamos a llenar. El D se llena hasta acá era 20 más 10, 30. ¿Y cuánto me falta para 35? 5. Entonces, ¿en qué termina? En P. Sí es. Por lo tanto, todos son representativos y esta alternativa también es verdadera. Por último, me dice que los elementos representativos terminan su configuración electrónica en NSX. Vamos a verlo. Acá, ojo. Voy a borrar algo acá para que no me confunda. ¿Ya? Vamos a hacer. Acá tenemos esta configuración electrónica. Ya. Entonces, ¿cuál va a ser el NX? Este va a ser mi NX. Acá. A ver, el NSX. ¿Cuánto va a valer X? 2. Este es su valor de X. Y en NPY, entonces, ¿cuánto vale Y? 5. Y ojo, ¿en qué grupo se encuentra este si termina en 5? A 5 le sumo más 2, que es lo mismo que estos dos de acá, y me da 7, por supuesto 7A. Entonces, ¿qué va a suceder? Que sí me da el grupo. Eso quiere decir que esta alternativa también es correcta. ¿Ya?
Siempre la suma de los NXX, entonces más los NPY, va a ser el grupo. Esto será verdadero. ¿Cuál es la alternativa? La E, todos verdaderos. Muy bien, jóvenes. Vámonos al siguiente grupo de preguntas. El número 10. En el número 10 tenemos que, me dice, tengo dos elementos, X y Z. El X tiene una configuración de un gas noble y termina en S1. ¿Qué cosa significa de que termine en un S1? Ojo, si termina en un S1 es un elemento representativo. Ya hemos dicho, representativo. Ahora, ¿a qué grupo pertenece? Pertenece al grupo 1A. Y si pertenece al grupo 1A es un alcalino. Ojo, es un alcalino. Eso es lo que ustedes tienen, alcalino. Muy bien, ya tenemos estos datos. Con respecto, y por supuesto, tiene un electrón de valencia. Esto me indica los electrones de valencia. Vamos a ver ahora sí el siguiente, el Z. El Z me dice que termina en N, vamos a ponerle un número, a ver, 2S2 y 2P5. Muy bien. ¿Qué me indica esto? Que esto también es un elemento representativo, porque termina en P. Hemos dicho que los que terminan en S y en P son elementos representativos. Ahora, ¿cuál es el grupo? 5 más 2, 7A. 7A. ¿Y a qué grupo pertenece el 7A? Pues pertenece a los halógenos, correcto, muy bien. Ahora sí ya me están igualando los varones a las mujeres. Ya, halógeno. Ahora sí damos respuesta a sus alternativas de solución de este ejercicio. El elemento X está en el grupo 1A, verdadero, pero el Z está en el 7A, por lo tanto esto es falso. Acá me dice que está en el 1B, ¿correcto? Número B, el elemento X es un alcalino, verdadero, y el Z es un alcalino térreo, falso también. Estamos diciendo que el Z es un halógeno. En la alternativa C, los elementos son metales, falso. Los que terminan en S es metal y los que terminan en P es no metal. También seguimos poniéndole la falsedad de esta proposición. La D, el elemento X es representativo y el Z es de transición. Falso, los dos son representativos. Y el elemento X está en el grupo 1A, verdadero, y en el grupo 7A. Correcto, esta es la alternativa correcta. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Pasemos al ejercicio número 12. En el número 12, el 11. Indique qué proposición es correcta respecto a los elementos de transición. Ojo, ¿cuáles son los elementos de transición? Aquellos que terminan en D. Dice, entonces vamos a ver. La primera proposición es, sus electrones de valencia se ubican en el orbital S y D. Correcto. Verdadero. Es que, escúchame, antes del D se tiene que llenar el S y el S va a ser electrones de valencia. Acuérdate que por lo general no se toman los electrones de valencia el D, sino solamente el S. Y el S y el P si hay anteriores al D. Me dejo entender. Una cosa es electrones de valencia. A ver, te puedo explicar acá. Escúchame, si yo tengo 4D5, ojo, acá tengo una secuencia, ¿ya? Termina en eso, 4D5. Este es un elemento de transición, porque termina en D. Pero ojo, ¿cuáles son sus electrones de valencia? Los del último nivel. Estos. Ojo, 5S. Por lo tanto, se puede decir que los electrones de valencia están en el 5S y en el 4D. Por eso que se hace verdadero esto. ¿Ya? Ojalá que me hayan entendido. Ahora sí voy a borrar esto porque necesito un poquito de espacio para resolver este ejercicio que viene, que es un poquito medio más sofisticado. Lo voy a hacer rápidamente y ya ustedes lo desarrollan con un poco más de detenimiento, porque la cosa es un poquito medio difícil, ¿ya? No tengo mucho espacio. A ver, escúchenme.
Me dice los siguientes grupos de elementos: litio, bario, azufre y flúor. A ver, acá tenemos en el cuadrito litio, número atómico 3, el azufre 16, el flúor 9 y el bario 56. Ojo, vamos al 3. A ver, acá creo que me falta el 1S1, si no me equivoco. Acá. 1S2 y el 2S1. Este es del litio, es un elemento representativo. Ojo, la primera, son elementos, los del X son elementos representativos. Esto es verdadero. Ahora me voy al 16. Vamos a ver, ¿dónde tengo? 2, 4, 10, 12 y 4. Acá ustedes cuentan 16, termina en P, también es un elemento representativo. Por lo tanto, estos dos cumplen con la primera alternativa. Ahora, me voy a ir al elemento, el flúor, 9. Ajá, vamos acá nomás, creo que está. Ahí. ¿En qué va a terminar el flúor? 9, solamente en P5. También es un elemento representativo. Correcto. Ahora me voy, ahora sí tengo que irme hasta el bario. ¿El bario cuánto tiene? 56. Ah, bárbaro. Bueno, no importa, ¿qué vamos a hacer? La vida es la vida. Esto es P6, esto es S2, esto es P6, esto es 2, esto es 10. Oh, no me va a dar acá. Ya, P6, S2, hasta acá hay 38, y de 10, 48, ojo, y son 56. Entonces me voy a 5P6, continúo llenando, 5P6, hasta acá serán 54, y 6S2, que termina la configuración del bario. Termina en S, también es un elemento representativo. Correcto, voy a borrar esto porque ya necesito la configuración para hacer el resto. Pero, a ver, vamos a ver. Ojo, ya lo borré el 1S, ya lo pongo de nuevo, no se preocupen, no nos hagamos problemas. Entonces, acá vamos a empezar por esto. 1S2. ¿Cuánto es el primero? El banario, 23. 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, hasta acá hay 20, y 3D3. Ojo, es un elemento de transición, tiene 3. Ahora, el siguiente, el cobalto 27, ojo, el cobalto 27, acá tendrá que ser 7. Ya. Ahora me voy al 47. Bueno, el 47, ojo, jóvenes, va a terminar 38 y 9 acá. Ojo. 9. 47. También es un elemento de transición. Y por último, el 74, bueno, pues esto lo borraremos y lo pondremos 10. 10, y a continuación viene el 5P6. 5P6. El 6S2, y ahí aparece el 4F14. Muy bien, 4F14, y termina, wow, me faltó el espacio, en el 5D7. No, 74, 5D4. Muy bien, a ver, ya tenemos que todos son todos son elementos de transición, el resto, el grupo Y. Voy a resolver mis preguntas. En el grupo F está conformado por elementos representativos, ¿verdad? El grupo Y está formado por elementos formadores de ácido. Esto es falso, los elementos formadores de ácido son los no metales. Y el 3, el grupo de elementos Y, ojo, se refiere a la plata, al vanadio y el cobalto, utiliza los orbitales D en el nivel de valencia, mientras que el X no lo hace. Esto también es... A ver, verdadero. Entonces, 1 y 3. La alternativa es la D. Muy bien. Ya tenemos el ejercicio número 12. Vamos a pasar al ejercicio número 3. Permítame que voy a borrar esto y voy a ponerlo acá, el 13, con su configuración electrónica para poder desarrollarlo. ¿Ya? Me dice, al estudiar las propiedades, dice, de los 3 elementos químicos se obtuvieron los siguientes resultados. El A, 20.
alta y líquido. El B, 24, alta y sólido. El C, 26, alta y sólido. Número atómico, conductividad eléctrica y estado en el cual se encuentran. Alternativas. A es un elemento representativo y B y C son de transición. Verdadero. A ver, miren. Si ustedes se van a la 20, ¿hasta dónde van a llenar su configuración? Hasta 4S2. Entonces, terminen S2, será un elemento representativo. Y el B y el C, bueno, tendrá que irse. El B, que es 24, tendrá que irse a 3 de 4. Termina en D, es de transición. Y el otro, el C, pues tendrá que ser 6. De 6, 26. Entonces también termina en D, también es de transición. Por lo tanto, esta alternativa es correcta. Verdadero. C tiene mayor radio atómico que A. Dice que C, ojo, C es el que está más a la derecha. Acuérdense que en la tabla periódica lo van a encontrar así. Esto es 20, acá va a estar el B, y acá va a estar el C, 26. Y según la orientación que tenemos, dice que el radio atómico crece en esta función. Quiere decir que A es mayor que B y mayor que C, y B es mayor que C. Y me dice que C tiene mayor radio atómico. Por lo tanto, esto es falso. Ahora, las temperaturas de función y dureza de B y C son mayores que A. Por supuesto, porque si esto se encuentra a la misma temperatura los tres y uno está en estado líquido, su fusión es más baja de A, y los mayores serán B y C. Por lo tanto, esto también es verdadero. ¿Cuáles las respuestas que me piden, verdaderas o falsas? Proporciones correctas. Entonces, 1 y 3. Acá estamos, en el D. Muy bien, jóvenes. Vamos a borrar esto y nos pasamos al ejercicio número 14. Vamos a buscar el ejercicio número 14, lo tenemos acá, listo. Vamos rápidamente porque ya no nos queda mucho tiempo. Un elemento tiene me dice que tiene su configuración como el calcio, 20. Eso quiere decir que el calcio tiene 40, ojo, de número de masa y tiene 20 de número atómico. Muy bien. ¿Cuánto será? A ver, rápido, díganme cuántos sus neutrones del calcio. 20. 20, muy bien, allá están despiertos, ya le sacamos la vuelta a las chicas, ¿no? Está bien, está bien. Y me dice, determinar el número, a qué grupo y a qué periodo pertenece este X, si este tiene el mismo número de neutrones que el calcio, 20, y me dice que su número atómico, perdón, su número de masa es una unidad menor que el número del calcio, 40, entonces será 39. ¿Cuánto es su número atómico del X? 19. Muy bien, basta. Defiéndanse, chicas, defiéndanse. En la otra hora las chicas han sido mucho más agresivas, acá están durmiendo. ¿Ya? Por favor, participen más. Ahora, me dice, ¿a qué grupo determina el grupo al que pertenece? 19. ¿En qué va a terminar 19? En S1. Perdón, en 3S1. Acá está mal, creo, esta situación. Vamos a borrar esto. A ver, vamos a colocar bonito. Este es 1S2, 2S2, 2P6, hasta acá van 10, 12, 18 y 4S1. Y si termina en S1, ¿a qué grupo pertenece? Al grupo de los alcalinos, al grupo 1A. Los alcalinos, la alternativa es la A. Listo. Ya estamos entonces. Nos vamos ahora sí al ejercicio número 15. En el ejercicio número 15 me dice, ¿cuál de los siguientes elementos está acompañado del grupo y periodo al que pertenece? Entonces, ¿qué cosas tienen que hacer? Voy a borrar esto porque necesito esto. Allá, este me falta acá. 1, S2. Y me dice el sodio, 11. 1, 2, 2, 4 y 6, 10 y 1, 11. ¿A qué grupo pertenece? Al grupo 1 y al periodo 3. Periodo 3. Tiene razón, este es 3. Ya me estoy confundiendo, me he equivocado y le he puesto 2. Es 3. Entonces, periodo 3, grupo 1A. Esto es correcto, esto es verdadero.
la primera. De idéntica forma, ustedes van a sacar, digamos, todo lo mismo que he hecho y van a averiguar, y van a encontrar de que la alternativa incorrecta es la D. ¿Ya? Por ejemplo, del cloro 17, para hacer uno más, lo único que vamos a hacer es completar esto. Hasta acá, ¿cuántos hay? 2, 4, 10, 12, me faltan 5. Listo. ¿A qué periodo pertenece? Al periodo 3. ¿Y qué grupo? 5 más 2, 7. 7A, 3. Correcto. ¿Me han entendido? Hagan ustedes para el selenio 34, para el 29 y el 27. Ojo, tengan mucho cuidado con esto porque esto es una excepción de la regla de Samos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ejercicio número 16. A ver, en el ejercicio número 16 dice, identifique la proposición incorrecta, digamos, respecto a esto. Respecto a los metales. Son elementos alcalinos. Falso. El hidrógeno he dicho que no es alcalino. Hidrógeno no es. Exacto. En el número 2, para un grupo, a medida que aumenta el número atómico, ojo, un grupo es vertical, así, a medida que aumenta el número atómico, que aumenta así, de esta forma, hacia abajo, aumenta su carácter metálico, por supuesto, porque los dos aumentan de la misma forma. Por lo tanto, esto es verdadero. Ya estamos acá, el número 2 va a ser verdadero. Y el número 3, aproximadamente las 3/4 partes de elementos son metales. ¿Verdadero? Entonces, ¿cuáles son las respuestas verdaderas? Me dice, identifique la proposición incorrecta. Por lo tanto, la incorrecta es la 1, la A. ¿Estamos? Listo. Ejercicio número 17. Los siguientes elementos, ¿cuál es un semimetal? El germanio. En el número 18, todos los metales son buenos conductores de la corriente del calor y la electricidad, verdadero. En general, los no metales también es verdadero. Y los metales son dúctiles y maleables, verdadero. Alternativa A. Vamos a ver esto y vamos a borrar y nos vamos al ejercicio 19. Ya con esto creo que vamos a terminar porque acuérdense que tengo que darles unos minutos para que se adhieran ustedes a la siguiente clase. A ver, me dice, tomando en cuenta la posición que ocupan en la tabla periódica, los elementos sodio, potasio, rubidio y magnesio, a ver, entonces el sodio es 11. Vamos a colocarlo el sodio en esta posición. Si nosotros tenemos la tabla periódica en este sentido, ojo, el sodio se va a encontrar en esta posición y al costado derecho se encuentra el rubidio. Vamos a hacerlo así. Esto es lo que sucede. Ahora, perdón. Acá se encuentra el magnesio. Estamos mal. Pues mal ya hoy día, no sé qué me han dado de desayuno, estamos. A ver, el rubidio se encuentra más abajo, por acá se encuentra el potasio, y el rubidio se encuentra más abajo que el potasio. Y el magnesio se encuentra a la derecha. Ahora sí, vámonos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué me habla? Respecto a su radio, tiene orden creciente. Sodio, potasio, rubidio y magnesio. Correcto, verdadero. El aluminio tiene mayor electronegatividad que el magnesio. Acuérdense que el aluminio está en el grupo 3 a la misma distancia por este lado. Pero menor que el cloro. Y el cloro se encuentra más a la derecha. La electronegatividad aumenta de este. Entonces es verdadero también. Verifíquenlo ustedes. El flúor, cloro, bromo, en este orden tienen electronegatividad decreciente a verdadero. El flúor en el grupo número 7, el cloro, el bromo y por supuesto debajo de esto está el yodo. La energía dice de que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que decrece de arriba hacia abajo. A ver, en este orden, en el orden que está, decrece, dice, es decreciente. Por lo tanto, esto también es verdadero. Entonces nos ponemos con la A. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva, pero ya creo que ya nos vamos a ir ya.
ya vamos a tener que obviar esto. A ver, estamos en el ejercicio número 20. Hasta acá nada más, jóvenes, díganme algún comentario, algo que ustedes, inquietud que tengan que hacer. Tengo un minuto para salirme de clase. Díctenme las alternativas restantes, profesor. ¿Cuántos ejercicios tienen ahí? Bueno, la próxima clase les doy las alternativas en una diapositiva, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Ya no para hacer la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ojalá que hayan entendido, ojalá que esto sigan cuidándose. Acuérdense de que todavía estamos en un momento sumamente difícil y por lo tanto tenemos que cuidarnos y cuiden a todas sus familias. Buena suerte, jóvenes. Nos estaremos viendo y escuchando. Profesor, gracias. Profesor, una duda. Sí, dime, ¿tienes alguna pregunta? Habla o calla para siempre. Sí, yo también, ¿Cuál profesor. era la respuesta en la 11 y la 13? ¿Qué tienen? En la 11 y la 13. ¿Qué tienen? A ver, dime, ¿qué pasó? La 11 es la B. Y la Profesor. 13. A ver, por acá lo tengo. La 11. La 13. La D, 1, 2, 3. Y la 13. La D. La y D. 13, la D, 1 y 3. ¿Ya? Ya. Ya, profe, Profesor. gracias. Buena suerte.